Iniciamos Vida en Plenitud. Un espacio en el que destacados profesionales nos comparten consejos y orientaciones sobre psicología, medicina y temas legales. Vida en Plenitud, un programa donde nuestro especial invitado eres tú. Buenos días, radioyentes. Aquí un programa más de Vida en Plenitud, hoy 21 de octubre del 2015. Bueno, estoy esperando a mi partner César Pera, me dice que se comunicó conmigo, me dice que está en un atolladero, y me imagino que sí, porque ahora es un tema. Ustedes saben que ha habido problemas en el Callao, hay ahorita un paro de transportistas, y lógicamente eso está acarreando una serie de problemas pues para la gente que quiere trasladarse a la ciudad de Lima. Y lógicamente también internamente, al parecer esto también ha afectado también el tráfico que existe en nuestra ciudad. Bueno, él justamente está viniendo con nuestro invitado, pero quería hablar un poco de la semana de justamente más o menos del 10 de octubre, donde se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, y donde realmente hemos tenido una serie de eventos que justamente tratan de ir posicionando más este tema dentro de la agenda pública. Ya hay inclusive fuertes rumores que se le está pidiendo a los candidatos a la presidencia de la República comiencen también a ser mucho más explícitos con respecto a cómo van a manejar el tema de la salud mental. Tenemos que reconocer que aproximadamente el 70% de los peruanos no sabemos lo que es salud mental. No sabemos cuidarnos. Fíjense, 1 de cada 8 adolescentes va a tener problemas serios en su salud mental. El 34% de los adolescentes tiene ideación suicida. Hay más de 1,5 millones de adictos en el país. O sea, el tema es bastante preocupante. La depresión ocupa aproximadamente el 24%, tiene una prevalencia del 24% en mujeres, y en hombres aproximadamente el 14%. Entonces estamos realmente a temas complicados, ¿no? Entonces, inclusive he tenido algunas entrevistas también, porque tuve la suerte de haber sido exdirector nacional de salud mental, en donde, pues, por lo que veo, esta problemática hasta el momento no tiene visos de una solución integral. Tomamos acciones esporádicas o mediáticas, como le digo yo, cuando se suscita un hecho dentro de nuestra realidad, y es ahí donde decimos, sí, tenemos que cuidarnos, tenemos que tomar medidas preventivas, pero realmente que haya sostenimiento en base, no hay, lamentablemente no hay. Y entonces nosotros vemos gente que se deprime, el estrés, en las empresas, por ejemplo, no hay políticas internas que ayuden al trabajador, por ejemplo, para manejar el tema del estrés, el tema de la ansiedad. Hay que recordar, por ejemplo, que Lima es la ciudad más estresante de todo el país. Fíjense, Lima, ustedes mismos salgan un día en la mañana a transitar por Lima, si se suben a un miro, ¿qué estamos temiendo? Que nos asalten. Si después vamos nosotros, vamos caminando, ¿qué vemos? Que también nos quieren a nosotros, nos están siguiendo algún delincuente por ahí. Realmente estamos en una ciudad ahorita paranoide, y lógicamente eso nos estresa. Bueno, quiero comunicarles, señores, que justamente acaba de llegar mi partner, el doctor César Pera, y a quien le damos los buenos días para que nos presente a su invitada. Buenos días, César. Justamente estaba comentando de que tú estabas en un atolladero y que has salido felizmente. Estábamos en un atolladero terrible, pero y viniendo con nuestra invitada, que es una invitada de lujo el día de hoy,
pero ya estamos aquí para servirlos, mis queridos amigos. Yo quiero darle la bienvenida, Hugo, a la doctora Delcy Turpo. Delcy es una autoridad médica en materia de alimentación y en materia de ingesta o ¿cómo se llama? Medicina alternativa. Delcy tiene muchísima integrativa, ¿qué hora le dicen? Integrativa, sí. Así que voy a dejar el micrófono a Delcy para su saludo y las preguntas de estos hombres de la salud. Muy buenos días, gracias por la invitación. Yo soy la doctora Delcy Turpo, como decía bien César, practico lo que es la medicina integrativa, básicamente lo que es la alimentación terapéutica para enfermedades crónicas y otros procedimientos como la aplicación de altas dosis de vitamina C. Delcy, ¿será que Hipócrates tenía razón? Que la medicina sea ¿cómo es que la medicina sea tu...? Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, dentro de los tipos de tratamientos que hacía, tenía una frase que decía que tu alimento sea tu medicina. Y tu medicina tu alimento. Exactamente. Realmente tú, en tu experiencia, ¿tú has visto casos de enfermedades que han bajado su intensidad o han desaparecido a través de la correcta alimentación? Sí, anteriormente era algo que no era muy científico, que digamos, pero la ciencia está demostrando que sí hay enfermedades que se pueden revertir cuando se tiene una correcta alimentación, un balance adecuado entre lo que son los macronutrientes y micronutrientes. Hay trabajos muy interesantes que se está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos. El doctor Dan Ornish, que es un médico graduado de Harvard, que ha hecho todo un estudio completo a nivel genético sobre cómo la alimentación influye en la salud y por lo tanto en las enfermedades. Entonces hay muchos estudios y mucha investigación y se está abogando ahora por lo que es una alimentación vegana para corregir muchas enfermedades, y lo vemos en la práctica, sobre todo con pacientes que tienen enfermedades que están muy relacionadas a la alimentación, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, que pueden mejorar muchísimo cuendo se da el tratamiento alimenticio adecuado. Hugo, discúlpame que esté acaparando esto, pero es un tema que tú eres médico y para ti esto es pan de todos los días. Deja a los psicólogos hacer un par de preguntas más, porque yo sé que... tiene mucho que ver, o sea, olvídate, se dice que tú eres lo que comes. Yo estoy absolutamente seguro de eso, y eso lo hemos conversado contigo más de una vez. No, aún más, fíjate, qué interesante es, hasta el sudor mismo tiene que ver con lo que tú estás alimentándote. O sea, hay personas, por ejemplo, oye, qué fuerte humor tiene esta persona, por ejemplo, y es por lo que, y le preguntas qué come, y te aseguro que tremendamente, pues, está comiendo, pues, tóxicos. Carne, ¿no? Y carne, y muchas veces, pues, estas comidas chatarra que de alguna manera tienen, ¿no? Entonces, si tú tienes la oportunidad, no sé si tú tengas esa, César, de poder a veces pasar personas que son vegetarianas versus las personas que no son, hay diferencias, por ejemplo, ¿no? Yo he sido vegetariano pues un buen tiempo y me fue maravillosamente bien, hasta que, bueno, lo hice mal y me volví anémico, y Delcy, que yo sé que ha curado a mucha gente, ojo con eso, de una serie de enfermedades que se comprendían que eran incurables, la doctora Delcy las curó. Exactamente, sí. Hay enfermedades que son más fáciles de resolver. Nosotros estamos trabajando bastante con enfermedades que están muy frecuentemente, lo que es la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. El último caso de un paciente que tuve con diabetes, que estaba diagnosticado desde el 2009, y sus glucosas en ayunas eran normalmente entre 280, 290. Y con él empezamos un programa de alimentación, y en 3 semanas ya tenía 110 de glucosa. Actualmente él maneja niveles de glucosa de 90, 100, máximo 115, y está muy bien controlado. Los síntomas adicionales que tenía, las complicaciones de las neuropatías y demás han mejorado enormemente, y lo importante es que cuando uno modifica la alimentación puede mejorar la calidad de vida de la persona, y eso es muy importante, ¿no? Es tener una mejor calidad de vida y tener menos complicaciones en relaciones a las enfermedades. Claro, indudablemente que también sabemos que en el caso, por ejemplo, de las enfermedades crónicas, claro, un factor importante es la alimentación, ¿no? Pero también hay otro factor, por ejemplo, el ejercicio físico, que a veces nosotros no lo tomamos en cuenta, ni pensamos, ya, solamente aliméntate bien.
Eso es parte, y es bueno, es importante, Sí. pero hay que ir complementando, digamos, con otro tipo también de acciones, ¿no? Exacto, si todo dentro de lo que es la medicina del estilo de vida se toma en cuenta lo que es la alimentación, que básicamente se recomienda que sea basada en vegetales, una alimentación mayormente vegetariana, que se acompaña de ejercicio de mediana intensidad a moderado, y uno de los problemas que vemos con los pacientes es que, y nos pasa a nosotros mismos, es que cuando queremos hacer ejercicio a veces nos da flojera, ¿no? A muchos pasa, incluso a mí, que a veces nos hemos inscrito en el gimnasio y nunca hemos ido, o hemos ido una sola vez, o la vez que vamos queremos hacer todo el ejercicio que nunca hemos hecho y terminamos tan cansados y tan muertos que no volvemos a ir. Entonces yo he optado por aconsejar a los pacientes que caminen todos los días media hora, que empiecen caminando media hora todos los días, que se pongan un horario y que sea una caminata, no necesitan correr, no necesitan sudar, caminar a paso firme, tratando de respirar profundamente, y tienen un mejor resultado. Es la forma como se va adoptando un nuevo hábito saludable, ¿no? Y la gente empieza a caminar media hora y después media hora ya no es suficiente, empiezan a caminar 40 y de pronto se vuelven mucho más activos que al inicio y ya tienen un nuevo hábito saludable que va a ayudar también con las enfermedades. Delcy, yo también sé que tú administras altas dosis de ácido ascórbato. Ascorbato. ¿No? Sí. Y entiendo que hay gente que le ha ido maravillosamente bien. ¿Qué hace la vitamina C endovenosa? Sí, la vitamina C, como la mayoría conoce, es una vitamina de tipo hidrosoluble que se disuelve en agua. Nuestro cuerpo no produce vitamina C, por lo tanto tiene que venir en la alimentación. Otra característica de la vitamina C es que no se deposita en el cuerpo y el exceso se elimina por la orina. Cuando hablamos del consumo de vitamina C, tenemos la vitamina C, por ejemplo, en las frutas y verduras, ¿no? Todos sabemos que las frutas color medio amarillo, entre amarillo y naranja, son ricas en vitamina C, pero también hay muchas verduras verdes. Cuando las verduras pierden su clorofila, uno puede ver el color naranja o amarillo, entonces también tienen vitamina C. Las dosis orales que generalmente se recomiendan de vitamina C no pueden superar más de los 2.000 miligramos o 2 gramos, porque tiene un efecto de laxante que produce diarrea. Pero no sucede eso con las dosis altas que se aplican vía endovenosa. Entonces las dosis altas de vitamina C endovenosa tienen mejor tolerancia, y lo que hacen es eliminar el exceso de radicales libres que se produce ya sea por alimentos que consumimos, por la exposición al cigarro, por contaminantes a los que estamos expuestos. Se ha encontrado que las personas que tienen cáncer, diabetes, otro tipo de enfermedades tienen niveles muy altos de radicales libres, y la vitamina C, por ser un buen antioxidante, ayuda a eliminar estos radicales libres. Cuando se pone la vitamina C en altas dosis, lo que hacemos, tenemos un efecto ya no tanto antioxidante, sino más bien prooxidante, porque se produce una sustancia que se llama el peróxido de hidrógeno, que elimina las células tumorales sin dañar a las sanas. Es por eso que las personas que acompañan sus tratamientos con dosis altas de vitamina C tienen mejor resistencia, no tienen náuseas o tienen menor número de náuseas, no se sienten mal, no se les cae el cabello y pueden tolerar mucho mejor las dosis que se les recomienda, y pueden completar exitosamente los tratamientos, porque hay muchas personas que, a pesar de que están decididas a hacer un tratamiento con quimioterapia, muchas veces lo tienen que abandonar porque los efectos son tan terribles que los abandonan. Entonces, cuando se complementa una buena alimentación con la dosis de vitamina C en altas dosis, son pacientes que tienen muchos mejores resultados, sobre todo en la calidad de vida. Perfecto. Vamos a hacer un breve espacio de tiempo y volvemos con Vida en Plenitud. Estamos hablando de medicina integrativa, uso de la vitamina C en pacientes oncológicos y otro tipo también de pacientes. Exacto. Volvemos. Radio María, distintas frecuencias en una misma sintonía. El amor
gozar de la paz que buscas. La encontrarás aquí en Radio María. Radio María, una voz amiga que te ayudará a vivir la paz en el amor. Radioyentes, acá con el doctor César Pera y el doctor Hugo Lozay, tenemos a la doctora Daisy que nos está hablando de medicina integrativa. Y le queríamos hacer una pregunta, doctora. Diariamente, ¿cómo yo puedo complementar mi alimentación ingiriendo esta vitamina C? Porque usted también nos ha dicho que en exceso es malo. Sí, vía oral. Sí, vía oral, el límite de absorción vía oral siempre es el mismo. O sea, si uno se quiere comer 100 naranjas en un día, la absorción siempre va a ser la misma. Es por eso que decíamos que había un beneficio adicional al poner una vitamina C endovenosa. Mire lo que dice, qué interesante. Usted dice que la absorción es la misma y yo coma 100 naranjas o coma 5 naranjas. Exactamente. Ya, sí. ¿Y cuántas naranjas yo me puedo comer? Porque también me imagino también que hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo sería una dieta usual de una persona? ¿Qué es lo que debe ingerir normalmente de los alimentos usuales que nosotros tendemos a ingerir? Para tener una buena fuente de vitamina B12, lo ideal es que la vitamina C venga en los alimentos que consumimos. No procesados. No procesados. Lo ideal es que, porque nosotros comemos generalmente dos tipos de alimentos. Un grupo de alimentos se llaman los macronutrientes, que son muy importantes. Dentro de los macronutrientes están las proteínas, los carbohidratos, la grasa, los azúcares, que es lo que abunda en la alimentación. Y el otro grupo de alimentos que consumimos se llaman micronutrientes. Como su palabra dice, micro es pequeño, son alimentos que contienen vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos que están en frutas y verduras. El problema en nuestra alimentación es que nosotros comemos más macronutrientes de lo que nuestro cuerpo necesita, y eso es lo que origina muchas enfermedades como la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, hipertensión, porque no comemos suficiente cantidad de micronutrientes en la dieta. Entonces, los micronutrientes son muy importantes porque, como decíamos, parte de los micronutrientes son las vitaminas. Entonces, para que nosotros tengamos en la alimentación una dosis adecuada, no solo de vitamina C, sino en general de todas las vitaminas, requerimos comer por lo menos cada día un mínimo de 3 porciones de fruta cada día. Cada día. Necesitamos comer cada día más o menos 4 porciones de vegetales, de los cuales por lo menos 3 deben ser crudos. ¿Una porción? ¿Cuánto significa una porción? Una porción, por ejemplo, en frutas, cuando hablamos de una porción, es una fruta, o una porción es media taza de fruta cocida o una taza de fruta picada. Cuando hablamos de porciones de vegetales, también hablamos media taza de verdura cocida es una porción, una taza de verdura cruda es una porción. Si tenemos que hablar, por ejemplo, mandarinas, ¿cuántas mandarinas yo me puedo comer? Porque a veces yo veo que hay gente que toma 10, 15 mandarinas. Sí. Lo mínimo que se recomienda son 3 por día, pero pueden ser más. Es más, hay un estudio que estaba leyendo hace poco que se hizo en Alemania que decía que si uno quiere prevenir el cáncer, por ejemplo, necesitaría comer por lo menos 9 porciones de fruta cada día. Y 3 es lo mínimo que comemos. El problema es que muchos de nosotros no comemos ni siquiera una cada día. Comemos la mayoría de frutas cuando nos sentimos culpables, cuando sentimos que estamos con sobrepeso, cuando estamos estreñidos, cuando queremos perder peso o alguna cosa que nos falte y nos entra la conciencia, decimos, necesito comer y comemos, pero no es algo que se coma regularmente. Hemos aprendido que las proteínas las tenemos que comer diarios, que son muy importantes, pero la otra parte, los micronutrientes, que son los que tienen la acción terapéutica, y ahí se cumple lo que decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, es porque los micronutrientes son los que determinan la salud de la persona.
persona. Si una persona come una buena cantidad de micronutrientes, tiene mejores posibilidades de tener elementos terapéuticos que puedan tener efecto en la salud, ¿no? Un ejemplo clásico, por ejemplo, es de un fitoquímico que todos conocemos, es el licopeno, que se encuentra en el tomate. Los fitoquímicos son la sustancia que le da el color, olor y sabor a las frutas y verduras, por eso hay frutas verdes, amarillas, rojas, y cada fitoquímico se ha descubierto que tiene una acción terapéutica específica. El licopeno, por ejemplo, protege contra el cáncer de próstata en hombres, o el ácido elágico que hay en la fresa, en estudios que se han hecho, se ha visto que tiene un efecto de inhibir la formación de vasos sanguíneos que alimentan al tumor. Entonces, pero si nosotros no consumimos suficientes micronutrientes en la dieta, estamos desaprovechando las propiedades terapéuticas y preventivas que pueden darnos los alimentos al consumirlos diariamente. 3 porciones, dice, o sea, yo puedo comer 3 porciones de fresas, por ejemplo. 3 porciones de fresas serían, por ejemplo, no 3 fresitas, sino serían... 3 copitas, digamos. 3 copitas, digamos, de fresas, ¿no? Aproximadamente 2 tazas de frutas picadas. Uy, qué rico. ¿Y puede ser con leche, doctora? ¿Puede ser con su leche ahí? No, cuando hablamos... No, es que pregunté porque la gente no me mire feo, César. Sí. La gente pregunta, yo también está, porque yo siempre tengo la costumbre, por ejemplo, agarro la fresa, la chanco y le pongo un poquito de leche. Sí, cuando hablamos de alimentación terapéutica, hablamos de alimentos, de quitar de la dieta alimentos que no son muy saludables, que digamos. Y la combinación de la leche y la fruta no es una buena combinación terapéuticamente hablando, ¿sí? Puede ser una combinación... Me mató. Puede ser una combinación rica en términos de sabor, pero en términos de combinación terapéutica no es ideal. Ni con yogur. Si es un yogur que es verdaderamente natural, un yogur natural, cero azúcar, que es muy poco encontrar esos que yogures. Yo lo preparo, por ejemplo, no lo preparo, tomo mis levaduras, todo lo preparo. Ese sí puede ser. Puede ser. El yogur griego que le dicen es rico el yogur griego, ¿ah? Sí. Solo que dentro de lo que es la alimentación terapéutica nosotros evitamos consumir alimentos que tengan ese tipo de acción, ¿no? Porque consideramos que los lácteos producen mayor proceso inflamatorio y se trata de disminuir la inflamación en la enfermedad, y por eso es que se dan unas dietas ricas en micronutrientes. Yo sabía, Delcy, que muchas veces los diabéticos, cuando tú los ves, y me lo han contado varios pacientes, les recetas lentejas, frijoles al mismo tiempo que las verduras, y tiene un efecto extraordinario, se alimentan re bien y baja su nivel de glicemia. Exacto, sí, anteriormente la dieta antidiabética clásica era una dieta en la que se daban alimentos con alta cantidad de proteínas y grasas en moderada cantidad. Era una dieta que funciona muy bien controlando la glucosa, porque la grasa, ni la grasa ni la proteína animal se metaboliza en forma de azúcar. Entonces los pacientes tenían un buen nivel de control de glucosa, pero el problema era que el exceso de proteínas en la dieta y el exceso de grasa en la dieta, estos pacientes empezaban a tener complicaciones cardiovasculares. O sea, el remedio era peor que la enfermedad. Entonces lo que se ha demostrado ahora es que cuando un paciente tiene diabetes, lo que tiene que hacer es tener primero una dieta alta en fibra, quiere decir, como estábamos mencionando, alta en verduras, sobre todo, cosas no muy dulces, en verduras, porque la fibra tiene un efecto de bajar la glucosa. Cuando, por ejemplo, si usted come una naranja y un jugo de naranja, se metabolizan muy distinto. El jugo de naranja, por no tener fibra, es como tomar agua con azúcar. Pero si yo me como la naranja con su fibra y todo, la fibra que contiene esta fruta impide que el nivel de glucosa se eleve muy rápido en sangre. Entonces, esas son las diferencias. Para un paciente diabético necesita masticar los alimentos que tienen fibra, tener una dieta muy alta en fibra. Segundo, tener una dieta cero grasas animales, porque se ha demostrado que la grasa, cuando se entra dentro de la célula, impide que la insulina funcione correctamente metiendo la glucosa dentro de la célula. Entonces, uno de los pasos muy importantes es que tengan una dieta alta en fibra, alta en verduras, cero grasas animales inicialmente, no consumen grasas animales ni sus derivados, y se favorece el consumo de alimentos que tienen bajo índice glicémico, quiere decir alimentos que no se conviertan demasiado rápido en azúcar en la sangre. Con esos 3 pasos, los pacientes diabéticos pueden tener un mejor nivel de control de su glucosa, y hay pacientes que llegan a dejar los medicamentos, ¿no? Si uno adopta un estilo de comer sano, muchas veces no necesita de la medicación. Ahora, estamos hablando de diabetes, pero yo entrevistando a algunas personas que se han tratado contigo,
han superado por temas de cáncer. Tú no suprimes la quimioterapia, la acompañas, ¿verdad? Sí, hay muchos pacientes que, sin embargo, le tienen el terror, ¿no? Porque hay uno esto que el miedo y por lo que han sufrido otros, pero el cáncer es una enfermedad que es muy difícil de tratar. Si la quimioterapia o la radioterapia, que es uno de los tratamientos más poderosos que hay para destruir una célula cancerosa, muchas veces no puede hacerlo. Entonces, lo que hemos visto es que si un paciente se alimenta correctamente, porque hay alimentos que favorecen el crecimiento de células tumorales, si uno elimina de la dieta los alimentos que favorecen el proceso inflamatorio, si uno hace, por ejemplo, la hidroterapia, porque hay estudios que demuestran que los pacientes que hacen baños de hipertermia, por ejemplo, tienen una mejor respuesta. Las células cancerosas se sensibilizan y son más susceptibles y son más fáciles, digamos, facilitan el trabajo de la quimioterapia. Y acompañar la vitamina C a una buena dieta hace que ese paciente tenga mejor calidad de vida, tenga mejor resultado. Y sí hemos visto muchos pacientes que cuando hacen tratamientos combinados de la medicina convencional con la medicina integrativa, por eso se llama medicina integrativa, cuando integramos adecuadamente dos tipos de terapias, como en este caso la quimioterapia acompañado de la vitamina C, el resultado es mucho mejor. Hay muchos colegas, sin embargo, que nos han preguntado y dicen, pero la vitamina C, el paciente se siente bien porque la vitamina C está anulando el efecto de la quimioterapia, ¿no? Por eso es que no está haciendo efecto. No se contradice, es más, hay universidades en Estados Unidos que están haciendo investigaciones sobre la vitamina C y aplican la vitamina C el mismo día de la quimioterapia. Y el resultado sigue siendo muy bueno y el paciente sigue tolerando muy bien la sesión y obviamente al tener un tratamiento completo también mejora su calidad de vida, ¿no? ¿Y qué hay de la colonoterapia? La colonoterapia es un tratamiento también de la medicina integrativa en la que se hace una limpieza previa del intestino grueso antes de empezar un tratamiento. Gran parte de lo que se practica en la medicina integrativa nos dice que la salud empieza y termina en el colon. Como sabemos, gran parte de nuestro sistema inmune se forma en la mucosa del intestino, y cuando nuestro intestino no funciona adecuadamente, cuando sufrimos de estreñimiento, cuando no evacuamos adecuadamente, cuando tenemos mala digestión o comemos muchos alimentos que crean muchos radicales libres o muchas sustancias tóxicas y estas no se movilizan adecuadamente, entonces vamos a tener muchos síntomas. Es como siempre yo digo, no es que el estreñimiento produzca una enfermedad específica, pero agrava los síntomas de enfermedades preexistentes. Por ejemplo, si un paciente tiene asma y está estreñido, sus crisis de asma son mucho más fuertes. Si un paciente sufre de migrañas y encima no le funciona el intestino, tiene muchas más migrañas. Y eso me recuerda el caso de un abogado que vino a visitarme porque sufría de migrañas, muchas migrañas, y había ido a muchos médicos que no le solucionaban el problema y le estaban con pastillas. Y lo que primero que yo le pregunté era cómo funcionaba su intestino, su régimen, su intestino, cómo funcionaba, cómo evacuaba. Y me mira y me dice, ¿qué tiene que ver mi cerebro con mi intestino? Yo le digo, necesito saber porque eso puede influenciar mucho. Y me dice, y resulta que era una persona que era muy estreñida, que iba al baño cada 3, 4 días, a veces hasta 5 días, y que eso se consideraba normal. Entonces yo le digo, pero si tú te sientes que sientes que no vacías adecuadamente, es probable que este estreñimiento esté empeorando tu migraña. Y hicimos con él las sesiones de hidroterapia de colon y al día siguiente me llamó y me dijo, es el primer día que paso sin migrañas. No puedo creer, él me dice, pero no puedo creer la importancia que tenga tener un intestino limpio con los síntomas de enfermedades. Entonces es muy importante también dentro de lo que es la medicina integrativa tener un sistema digestivo que funcione adecuadamente, que esté limpio y que pueda absorber adecuadamente los nutrientes que se ponen en la dieta. Hacemos un pequeño corte, Delcy. Radio María, acortando distancias y uniendo
uniendo corazones. Es hora de participar con sus llamadas, tan solo marcando nuestro número de cabina 20 48 7 20. Encantados de atenderte. Buenos días, radio oyentes, acá en un programa más de Vida en Plenitud, acá con mi partner, el doctor Pera, y estamos con nuestra invitada, la doctora Turpo, que nos está hablando de medicina integrativa, esta medicina que realmente está revolucionando al mundo como tratamiento justamente complementario para muchas enfermedades crónicas, como por ejemplo el cáncer, la diabetes, que ustedes saben que es una pandemia actualmente, y ahorita nos va a hablar de la ozonoterapia. Ya tenemos una llamada. Ya, buenos días. Sí, adelante con su pregunta. Buenos días, doctor. He esperado pacientemente. Doctor, lo que quería preguntarle a la doctora es, ¿por qué personas que... Yo tengo una hija con hipotiroidismo y una hija con artritis reumatoide, y yo tengo hipotiroidismo también. ¿Por qué no se debe tomar naranja, cosas cítricas, fresa, por ejemplo? Eso quiero preguntarle a la doctora. Gracias por su pregunta. En el caso del hipotiroidismo no hay muchas contraindicaciones en cuanto a lo que tiene que comer, a menos que tenga un tipo de reacción alérgica. En el hipotiroidismo sí es una enfermedad en la que no se retira la medicación. No hay plantas, ni verduras, ni frutas que reemplacen lo que nuestra tiroides deja de producir. Entonces, en ese caso, en pacientes hipotiroideos pueden tener una alimentación muy alta. Más bien sí se reconoce ciertos alimentos que pueden enlentecer la función de la tiroides, que es si uno consume en exceso, por ejemplo, las crucíferas, si consume mucho brócoli, mucho col, en muchas cantidades pueden enlentecer un poco la función de la tiroides. Para eso se recomienda que no se coman crudos, sino que se cocinen previamente para que uno tenga mejor resultado. En caso de la artritis, sí hay ciertos alimentos que se desaconsejan porque producen ciertas reacciones inflamatorias. Pero más que la naranja, yo lo que me preocuparía en la artritis es por el exceso de harina en la dieta, por el trigo. Se ha visto que muchos pacientes que tienen artritis reumatoidea tienen mayor inflamación cuando comen productos refinados que son del trigo. Pero sí hay algunas veces cuando hay un proceso inflamatorio en la artritis reumatoidea se desaconseja tomar cítricos y lo que son las solanáceas, el tomate, la berenjena, los pimientos, pero dentro de una alimentación lo que más produce inflamación para la persona que tiene artritis reumatoidea son los lácteos y las harinas refinadas. Y eso es lo que hay que tener cuidado en la alimentación. Sí, adelante con la siguiente pregunta, por favor. Buenos días. Buenos días. Doctora, 2 puntos. Yo soy naturista para empezar, mejor dicho, de disciplina de vida. Doctora, habló usted sobre el tomate. No le terminé de entender la segunda parte que hablaba del tomate, pero de todas maneras quisiera que me la diera completa. Y 2, referente a lo que usted acaba de decirle al oyente sobre el hipotiroidismo. No sé si usted haya estudiado sobre el tema de la aplicación de las algas. Yo he visto muchos muy buenos resultados usando las algas marinas en todo lo que es tiroidismo, sea hipo o hiper.
Gracias, doctora. Muchas gracias por su pregunta. Sí, del tomate estaba hablando que está considerado dentro de los solanáceas, que se ha visto que los pacientes que comen mucho de estos productos que tienen artritis reumatoidea pueden tener un proceso inflamatorio más fuerte. Es por eso que cuando se hace una dieta para un paciente que tiene artritis reumatoidea, se quita todos los alimentos que producen inflamación, pero sobre todo lo que es la leche, las harinas, y que no, hay pacientes que pueden comer tomate, sí hay, mientras tengan una dieta que sea alta en verduras, alta en alimentos alcalinizantes, va a haber menos respuesta inflamatoria. En el caso de las algas, es cierto, por ejemplo, el aceite de coco sirve mucho al paciente hipotiroideo, pero cuando hablamos de algas y hablamos del aceite de coco, son alimentos que mejoran los síntomas del paciente, pero no lo curan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hemos encontrado muchos pacientes que tratando de curar su enfermedad quitan el medicamento y pues muchas veces no les va muy bien. Entonces, en el caso del hipotiroidismo podemos utilizar las algas, podemos utilizar el aceite de coco que va a mejorar los síntomas de los pacientes y tener una alimentación sana obviamente que va a hacer que uno tenga una mejor calidad de vida. Tenemos, mi querida Delcy, otra llamada telefónica. Buenos días. Buenos días, doctores. Doctora, mucho gusto. De Piura estoy llamando. Tengo 3 casos. Una niña con dermatomiositis, 5 años de tratamiento, está controlada. ¿Sí? Me piden mejor calidad de vida para ella, quisiera algo para ella. Otra, yo sufro de gastritis crónica y mi esposo tiene el ácido úrico elevado. La verdad que yo ya no sé ni qué darles de comer. Sí. Entonces, imagínense, son 3 cosas distintas. Claro. Entonces estoy en un caos ya. Son 5 años, vivo estresada, pero para adelante, ¿no? Y otra cosa, quisiera su teléfono. Yo viajo a Lima por tratamiento de mi hija. Quisiera comunicarme con ella, con la doctora, por favor. Gracias. El teléfono al final, ¿no? No, no se preocupe, señora. Usted llama a la radio y le van a dar alcance del número de la doctora. Okay. Son 3 casos totalmente distintos. Los casos más fáciles de tratar es la gastritis y el ácido úrico elevado. Son 2 enfermedades que se tratan con la alimentación de distinta manera, porque los pacientes que tienen gastritis crónica, yo he encontrado a muchos colegas que practican la medicina complementaria que nos ponen a los pacientes de gastritis en dietas crudas, y el paciente que tiene gastritis no tolera una dieta cruda. Le da diarrea, le inflama más el estómago. Entonces, la gastritis crónica sí puede tratarse con la alimentación, pero tiene que ser una alimentación que favorezcan los alimentos que desinflaman el estómago. Por ejemplo, tener una dieta que tenga bastante zapallito italiano o la calabacita funciona muy bien en el estómago. Dar extractos de papa o zanahoria para disminuir la acidez también ayuda bastante. Hay que armar un protocolo de una dieta para un paciente con gastritis. En cambio, en el ácido úrico generalmente el problema es por el exceso de consumo de proteínas en la dieta. Entonces, el primer paso es disminuir el consumo de proteínas en la dieta, aumentar el consumo de vegetales, tener una dieta, como decíamos, por lo menos 3 frutas cada día, 4 porciones de vegetales cada día. En lugar de comer el arroz blanco, comer arroz integral, favorecer los cereales integrales, vamos a tener un buen resultado en bajar el nivel de ácido úrico. En el caso de la dermatomiositis funciona mucho cuando se les da a los niños dietas ricas en vitamina A y E. Por ejemplo, dar un extracto que tenga zanahoria, que tenga zapallo, que tenga pepinillo, puede ayudar muchísimo, y en este caso yo le recomendaría las aplicaciones de ozono. Hemos visto muy buen resultado con las aplicaciones de ozono para mejorar la condición de la piel. Tenemos, los teléfonos están reventando, mi querida doctora Delcy Turpo. Tenemos otra llamada telefónica. Doctora, por Buenos favor, en la llamada anterior que le hice, que le pregunté sobre el tomate, era sobre la opinión que daba usted sobre el tomate cuando inició su alocución. Sobre el licopeno. ¿Hola? Otra llamada telefónica. Aló, buenos días. Buenos días. Quería consultarle a la doctora, ¿cómo podría mejorar con la alimentación lo del hígado graso? Y hay otra pregunta que también me ha inquietado. Yo padezco de artritis reumatoide, pero me indican que no coma lácteos, pero como tomamos antiinflamatorios, corticoides,
también afectan la absorción de calcio, producen osteoporosis. Eso quería saber, ¿cómo puedo ayudar con la alimentación? Gracias por su pregunta. Sí, la artritis es una enfermedad que es muy frecuente. Lo que usamos en el caso de la artritis es, tratamos de reemplazar, por ejemplo, los lácteos convencionales utilizando las leches vegetales. Leches vegetales ricas en calcio son la leche de almendra, la leche de ajonjolí, que son muy fáciles de preparar. Basta remojar, por ejemplo, vamos a hacer un paréntesis para hacer la leche de almendra o de ajonjolí, remojar una taza de la almendra o el ajonjolí toda la noche. Al día siguiente se licúa con 1 litro de agua, lo más homogéneo posible. Se cuela esto con un colador finito para que no tenga como restos, y lo que obtenemos es una leche muy rica en calcio. El bagazo no se desecha, con el bagazo se puede enriquecer el cereal o la comida que se consume. Entonces, se puede reemplazar las leches convencionales con las leches vegetales, y en el caso de la artritis reumatoidea se ha descubierto que muchos alimentos van a cronificar y condicionar el proceso inflamatorio. Por eso, cuando un paciente que tiene artritis le damos una dieta en la que quitamos todos los alimentos que producen inflamación y favorecemos los alimentos antiinflamatorios, son pacientes que pueden controlar mejor el dolor. Es más, nosotros hacemos tratamientos adicionales con el ozono. El ozono ayuda muchísimo a controlar el dolor, porque el ozono tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio dentro de todas sus acciones, hemos visto pacientes que han venido con mucho dolor, que no podían caminar, y al aplicarse el ozono... La zona en que les ponen, creo que unas jeringas... Sí. Muy delgaditas, de agujas muy delgaditas. Sí, el ozono se va aplicando, hay distintas formas de aplicar. El ozono se puede aplicar directamente, se puede aplicar vía rectalmente, se puede aplicar vaginalmente, por ejemplo, para las vaginitis, se puede aplicar intraarticularmente para la artrosis, porque mejora, no cura la artrosis, obviamente en este caso el ozono, pero sí mejora los síntomas de los pacientes. Y también hacemos las autohemoterapias, que consisten en hacer, ozonizar la sangre, y va muy bien, hemos tenido muy buenos resultados en lo que es enfermedades autoinmunes, la artritis, la psoriasis y las alergias, el asma, responden muy bien, porque el ozono además tiene un efecto de regular el sistema inmune. ¡Qué maravilla! Tenemos otra llamada telefónica y siguen entrando las llamadas. Adelante. Aló, buenos días, doctora. Buenos días. Doctora, le estoy hablando desde Piura. Mire, yo soy una paciente anticoagulada con un problema de tromboflebitis. El reumatólogo me trata sobre un síndrome antifosfolípido y tengo una arritmia cardíaca, ¿no? La verdad, yo quisiera saber qué alimentos son los que debo eliminar para poder mejorar en el problema del anticoagulado, ¿no? Porque yo consumo dos warfarinas diarias, y aparte la pastilla para el corazón y otra pastilla para el problema del síndrome. La verdad, yo quisiera saber qué alimentos son los que debo eliminar y cuáles son los que debo consumir para que me ayude al problema del anticoagulado. Algo muy importante que uno tiene que hacer cuando tiene una enfermedad de ese tipo, tenemos que dejar los alimentos que tienen mucha grasa y dejar los productos animales. O sea, todos los animales y sus derivados son sustancias, alimentos que son muy altos en grasa. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a dejar y reemplazar por alimentos que son más saludables. Por ejemplo, las proteínas de origen vegetal que pueden reemplazar están en las lentejas, en los frijoles, en el garbanzo, está en la quinoa. Podemos empezar a sustituir para mejorar y comer verduras que no tengan colores verdes muy intensos por el problema de la anticoagulación. Se puede comer ciertas verduras como la zanahoria, verduras y frutas que sean claras. Aumentar esto en la dieta va a hacer que uno tenga pues una mejor respuesta y mejor calidad de vida. Quería hacer una pregunta. El uso del rocoto y del ají. Los peruanos tenemos esa costumbre. Dime, dicen que es malo el ají y bueno el rocoto. ¿Qué nos puedes tú decir al respecto para todos nuestros radioyentes? Y sobre todo que tú tienes consultorio en Lima y en Arequipa. Sí.
Bueno, el rocoto, el ají es más por el mismo alimento, es por lo que acompaña al alimento. Muchas veces estamos acostumbrados, por ejemplo, hay gente que dice, yo no como castañas o pecanas porque engordan, pero no dice nada de las papitas fritas o del pollo que se comió. O sea, no todas las calorías son iguales, ¿no? Hay alimentos que te dan calorías y sustancias más malas y otros que te dan calorías, pero no en la misma manera que una papa frita. En el caso del rocoto, por ejemplo, sí es un alimento que es considerado muy bueno porque tiene propiedades antiinflamatorias. Del rocoto se saca la capsaicina, que se ha visto, se han hecho incluso cremas para los pacientes que tienen las neuritis posherpéticas o tienen algún dolor, que este componente ayuda mucho en el proceso inflamatorio. El problema está cuando ¿qué es lo que acompaña a eso? Y a veces cuando come uno rocoto es porque toma un alimento de repente que tiene mucha grasa, y eso sí, si un paciente tiene gastritis, obviamente cualquier sustancia que tiene un proceso de irritación o sea picante va a producir una molestia, pero no porque esto le produzca la enfermedad, sino porque en ese momento el cuerpo no está en condición de tolerar el alimento. Y la el rocoto, si yo lo pongo con un poquito, por ejemplo, de aceite de oliva, un poquito, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Y el uso del ají? Tampoco, el uso del ají. Tampoco, qué bueno, doctora, sí. me ha vuelto el alma al cuerpo. Lo que pasa es, por ejemplo, cuando se hace una crema en la que se le echa leche, en la que se le echa galletas, o sea, la combinación, ahí es. Pero el problema. mi rocoto o mi ají, un piringo, por ejemplo, cortadito, sí, en pequeños, no hay ningún, y con las cantidades, suponiendo que no tenga ningún, no hay ningún problema tampoco. No hay ningún problema. Porque siempre escuchamos no comas mucho ají, ¿no es cierto? Pero sí, no hay ningún problema si uno no tiene, por ejemplo, una gastritis, por ejemplo. Claro, está mal dirigido el consejo, ¿no? Porque dice, no comas ají, no comas palta porque te engorda, no comas Claro, el ajicito y tu papita fritas al lado, ¿no es cierto? Exacto. Pero, claro, es muy rico. Y dígame, y el otro concepto, el otro mito que existe, dice que hay las papas fritas, pero que las hacen no exactamente en la sartén, sino papas fritas que las hacen en el horno. Uh-huh. ¿Es viable? Dice que tiene mucho menos cantidad de calorías, por ejemplo. Calorías no varía mucho, el contenido de grasa sí. Por ejemplo, cuando uno fríe la papa, cuando uno fríe una verdura, vamos a poner el ejemplo de la cebolla, por ejemplo. Cuando los que cocinan, obviamente, no sé acá si cocinarán acá los doctores, cuando uno pica la cebolla, se hace bastante. Si la ponemos en el fuego, ¿qué pasa? Se reduce la cantidad porque se evapora el agua. Entonces, todas las verduras y frutas tienen un alto contenido líquido. Cuando nosotros cortamos una papita y la freímos, en teoría, al evaporarse el agua, deberíamos tener cara pulcra. Pero no sucede eso, ¿por qué? Porque el agua que se absorbe es reemplazada por aceite. Entonces, cuando nosotros demos una papita, por más crocante que sea, por lo menos el 40% del peso de la papita frita es aceite. Y ahí está el problema. Nos vamos a un pequeño corte, mis queridos amigos. Bueno, queridos radioyentes, estamos llegando al final. Mire, ha quedado muchas cosas en el tintero. Esperamos que la doctora nuevamente nos permita una nueva invitación para seguir conversando con ella. Han quedado varias cosas. Ha quedado el tema de la imosonoterapia, por ejemplo, ¿no? Ha quedado el tema con otras enfermedades. Por ejemplo, es lo mismo el tratamiento de la medicina integrativa en niños, en adolescentes que en adultos. O sea, hay temas que han quedado en el tintero. Pero quería pues que de todas maneras, doctora, sus palabras de despedida para todos nuestros radioyentes. ¿Y cómo la ubican? Muchas gracias por la invitación. Un consejo final para todos es que lo que yo les digo, si quieren tener una alimentación saludable, por lo menos el 50% de lo que comen en cada comida debe ser crudo y lo primero que coman. Empezar el desayuno comiendo frutas o jugos, el almuerzo comiendo una buena ensalada, no el adornito, sino una buena ensalada, y vamos a tener un mejor equilibrio entre los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y las personas que quieran ubicarnos, estamos en Lima y en Arequipa. En Lima estamos en el Óvalo Quiñones, Avenida Guardia Civil 820, oficina 303, y en Arequipa en la Avenida Zamácola de 10 a media cuadra del Policlínico de Salud de Yanaguara. Los teléfonos donde nos pueden ubicar es el 98 78 20 53 y el 97 55 060 94. Repítalo por favor nuevamente, doctora. 98 78 20 53 o el 97 55 060 94. Y
pueden llamar a Radio María, donde le daremos las coordenadas de la doctora Delcy Turpo. Doctora, muchísimas gracias. Sabemos que su tiempo es invalorable. Gracias por haber venido y ayudar a nuestros radioyentes. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Y acuérdense siempre que Dios siempre nos acompaña a todos. Amén. Has estado en sintonía de Vida en Plenitud. Un espacio pensado para ti en Radio María.